Rastros del pasado. Nunca quise volver a San Sebastián. Algo en ese pueblo siempre me inquietó, como si alguien me observara desde las sombras. Los vecinos susurraban historias sobre don Ezequiel, un brujo que vivía en lo alto de las colinas. Decían que hablaba con las sombras, que podía entrar en tus sueños y que si te miraba a los ojos, nunca volverías a ser el mismo. Yo no creía en nada de eso, hasta que me pasó a mí. Esta es la historia de la vez que enfrenté al brujo, de San Sebastián, y de por qué, hasta el día de hoy, en las noches sin luna, sigo escuchando su voz. No te pierdas esta historia escalofriante y dime en los comentarios, ¿qué hubieras hecho tú? Nunca me gustó visitar el pueblo de mi abuela. San Sebastián era un lugar pequeño, de calles empedradas y casas viejas con techos de teja. Pero lo que más me inquietaba era la sensación de que alguien siempre me observaba. Mi abuela me decía que eran tonterías, pero los vecinos hablaban en susurros sobre don Ezequiel, el brujo. Vivía en una cabaña alejada, en las colinas, y decían que practicaba magia oscura. Algunos aseguraban haberlo visto hablar con sombras, otros juraban que podían escuchar su voz en sus sueños. Yo no creía en nada de eso, hasta que me pasó a mí. La advertencia tenía 15 años cuando ocurrió. Esa tarde, mi abuela me envió al mercado con Tomás, un amigo del pueblo. Íbamos caminando cuando pasamos cerca de la casa de don Ezequiel. Su cabaña estaba medio oculta entre los árboles, con una cerca de madera podrida y un olor extraño en el aire. «No lo mires», me dijo Tomás en voz baja. «¿Por qué? Si te ve a los ojos te roba algo, el alma, la suerte, la vida». Me reí. Pero justo en ese momento, la puerta de la cabaña se abrió. Un hombre muy alto, con el cabello largo y blanco, salió al umbral. Nos estaba mirando. Su piel era grisácea, como si no le diera el sol. Sus ojos eran de un color amarillento extraño. Brillaban en la sombra de su rostro. Sentí un escalofrío y me giré de inmediato. Pero algo en mí cambió en ese instante. Esa noche, tuve pesadillas. Soñé con la cabaña, con Ezequiel de pie junto a mi cama, murmurando en un idioma que no entendía. Sentía su aliento helado en mi oído y no podía moverme. Cuando desperté, estaba sudando y mi corazón latía con fuerza. Pero lo peor no fue el sueño, sino lo que pasó después. Las sombras los días siguientes. Cosas extrañas empezaron a ocurrir. A veces, al caminar por la calle, veía figuras oscuras en el rabillo del ojo, pero cuando volteaba, no había nadie. Otras veces, sentía un murmullo cerca de mi oído, pero estaba solo. Una noche, mientras cenábamos, mi abuela me miró con preocupación. «Tienes mala cara, muchacho. ¿Te sientes bien?» Quise decir que sí, pero en ese momento escuché su voz. «Ya es tarde», susurró una voz rasposa en mi oído. Me puse de pie de golpe. La silla cayó al suelo y mi abuela me miró asustada. «¿Qué te pasa?» No supe qué decir. Sabía que si le contaba no me creería, pero algo en mi interior me decía que don Ezequiel me había marcado de alguna forma. El encuentro esa noche, Tomás vino a verme. «Tienes que hacer algo», me dijo en voz baja. «Si no, te seguirá hasta que no quede nada de ti». «¿Qué dices?» Ezequiel te miró. «Ahora te está llamando». Traté de ignorarlo, pero en el fondo sabía que tenía razón. Las sombras, los susurros, las pesadillas, todo estaba empeorando. Así que esa misma noche, tomé una linterna y decidí enfrentarme a la cabaña. El camino era oscuro y silencioso. Los grillos dejaron de cantar cuando me acerqué. La puerta estaba entreabierta, como si me estuvieran esperando. Entré. El interior olía a tierra húmeda y a algo más, algo podrido. Velas encendidas iluminaban las paredes llenas de símbolos extraños. En el centro de la habitación había una mesa con huesos y frascos llenos de líquidos oscuros. «Sabía que vendrías», dijo una voz detrás de mí. Me giré y allí estaba él, don Ezequiel, con su piel grisácea y sus ojos brillantes, mirándome con una sonrisa torcida. «No deberías haber venido», susurró. No pude moverme. Mi cuerpo estaba paralizado, pero mi mente gritaba. Él levantó una mano y murmuró algo en ese idioma extraño. El aire se volvió pesado, como si algo invisible me apretara el pecho. Pensé que iba a morir, pero en el último momento
Recordé lo que mi abuela siempre decía: los brujos se alimentan del miedo. Con todas mis fuerzas cerré los ojos y grité: no te tengo miedo. Corrí sin mirar atrás, sintiendo la noche cerrarse sobre mí. Cuando llegué a casa, mi abuela me esperaba en la puerta. No preguntó nada, solo me tomó del brazo y me llevó a la cocina, donde encendió una vela y comenzó a murmurar una oración en voz baja. No hables de esto, me dijo finalmente. No lo nombres, olvídalo. Asentí, pero sabía que era imposible. Las semanas pasaron, y aunque el miedo inicial se desvaneció, algo en mí nunca volvió a ser el mismo. Ya no tenía pesadillas, pero en las sombras siempre sentía su presencia. Si cerraba los ojos demasiado tiempo, su imagen aparecía en mi mente. Esos ojos amarillentos, esa piel marchita, su voz reptando en mi oído. Con el tiempo, dejé de visitar San Sebastián. Mi abuela falleció años después, y con ella pensé, se irían los últimos rastros de don Ezequiel. Pero estaba equivocado. Hace poco, mientras revisaba cosas viejas en el desván de mi casa, encontré una caja con pertenencias de mi abuela. Entre ellas, había un pequeño espejo de mano, antiguo, con el marco de madera ennegrecida. Al sostenerlo, un escalofrío recorrió mi espalda. La superficie del espejo estaba opaca, como si algo intentara emerger desde el otro lado. Y entonces, escuché esa voz. Te encontré. El espejo se agrietó. La historia de don Ezequiel no terminó aquella noche en la cabaña. Nunca terminó. Porque algunas sombras nunca te dejan ir. Si alguna vez has sentido que alguien te observa en la oscuridad, quizás no estés solo. Déjame tu comentario y dime, ¿alguna vez has sentido algo así?